Muy buenas tardes con todos, chicos. Por favor, me confirman si están viendo mis diapositivas. Buenas tardes, doctor. Sí se logra visualizar. Sí se ve, doctor. Buenas Muy tardes. bien, muy bien. Buenas tardes con todos. Vamos a dar inicio a la clase teórica del día de hoy. El tema a desarrollar es anatomía del mediastino y el pericardio, que es lo que vamos a ver también más tarde en la parte práctica. Por favor, todos a través del chat vayan colocando sus nombres y apellidos completos para la asistencia. Muy bien, entonces, acuérdense que nosotros cuando estudiamos pulmones, hablamos de una gran cavidad que era el tórax, y esta cavidad a su vez se dividía en tres cavidades más, dos laterales que son las pleuropulmonares y una central que venía a ser el mediastino, ¿no? El mediastino. Entonces vamos a estudiar lo que es el mediastino. ¿Qué hay que saber del mediastino? Que viene del latín mediastinus, de medios, que significa en el centro, y viene de la palabra estar, que significa estare, que significa estar, ¿no? Es un espacio topográfico. Acuérdense que el mediastino es un espacio, ¿no? Es un espacio topográfico que está ubicado entre los pulmones, está por detrás del esternón, por delante de la columna vertebral y por encima del diafragma, ¿no? Así como toda estructura o como todo espacio anatómico, lo primero que debemos conocer del mediastino son sus límites. Acuérdense esto, que es lo que vamos a ver más tarde al reconocer el mediastino ya en la maqueta, ¿no? Más tarde vamos a utilizar la maqueta y lo que vamos a reconocer es los límites del mediastino. Entonces tenemos que el mediastino presenta lo que es un límite superior, que se conoce como la apertura torácica superior, o también llamada opérculo del cuello, ¿no? Que comunica lo que es el mediastino con el cuello, ¿no? Pero también comunica pues a todo el tórax con el cuello, ¿no? Entonces el límite superior es la apertura torácica superior. El límite inferior viene a ser la parte central del diafragma, ¿no? La parte media del diafragma. El límite anterior es el esternón, como ven acá ustedes, todo esto es el esternón, con su manubrio y su cuerpo del esternón. Además de eso, tenemos los cartílagos intercostales, perdón, los cartílagos costales con sus espacios intercostales. Su límite posterior es la columna vertebral, que va desde la torácica 1, algunos dicen hasta la torácica 12, otros hasta la lumbar 1, ¿no? Si uno quiere ser más exquisito, dirá desde el borde superior de la vértebra torácica 1 hasta el borde inferior de la torácica 12, o podemos decir también hasta el borde superior de la lumbar 1. Sus límites laterales va a ser lo que es las pleuras, en este caso la pleura parietal mediastínica, ¿no? Que se encuentra entre ambos lados del mediastino. Conociendo los límites, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, la vista superior del opérculo del cuello, que tiene como margen anterior o punto de referencia anterior al ángulo o a la escotadura external, o también llamada escotadura yugular, y hacia atrás lo que es el borde superior de la T1, ¿no? En este caso el pedículo de las vértebras torácicas T1 marca el punto posterior de este opérculo y el límite lateral está dado por la primera costilla, ¿no? Por la primera costilla. En esta imagen vemos el límite, su límite inferior, lo que es el diafragma, ¿no? Pero la porción central corresponde al mediastino, ¿no? La porción central marca el mediastino y esta imagen, corte transversal, que me permite ver su límite medial, ¿no? Estas serían las pleuras mediastínicas, ¿no? Las pleuras medias, perdón, sus límites laterales, ¿no? Son las pleuras mediastínicas, igual que acá, las pleuras mediastínicas y entre ellas el mediastino. Luego de conocer ya los límites del mediastino, hay que conocer cómo se divide el mediastino. Para esto yo tengo que hacer una vista lateral y trazar una línea que va desde el esternón, ¿no? El punto que de referencia viene a ser el ángulo de Lewis, que se ubica entre el manubrio y el cuerpo del esternón por debajo, y esta línea trazada desde anterior hacia posterior, que pasa exactamente por la carina traqueal hasta el disco intervertebral de T4, T5. Esta línea hace que el mediastino se divida en un mediastino superior y un mediastino inferior, ¿no? Entonces, por eso dice que el mediastino se divide en superior e inferior. Pero este mediastino inferior, por la presencia de este saco que ustedes están viendo acá, que es el saco pericárdico, divide el mediastino inferior en tres mediastinos.
en mediastino anterior, que es este de acá, mediastino medio, que es donde se encuentra el saco pericárdico, y mediastino posterior, que se encuentra detrás del saco pericárdico, ¿no? Por eso el mediastino inferior se divide en 3 mediastinos. ¿Cuál es la estructura anatómica que la divide en 3? El saco pericárdico. El tercer punto que hay que conocer del mediastino son las estructuras que yo voy a encontrar en cada uno de ellos, ¿no? Así, bueno, esta es una imagen en corte sagital, donde puedo ver los 3 mediastinos, ¿no? Inferiores y el mediastino superior. Muy bien. Hablaremos primero del mediastino superior. El mediastino superior, que es el que se encuentra por encima de la carina traqueal, por encima del ángulo del Lewis y por encima del disco intervertebral T3 y T4 hasta la vértebra torácica 1. Entonces el mediastino superior tendrá como límite anterior lo que es el manubrio del esternón, tendrá como límite posterior desde la torácica 1 hasta la torácica T4, T5, tendrá como límite inferior lo que es el borde de este, ¿no? De T4 y T5, tendrá su límite lateral, que son las pleuras pulmonares, ¿no? Las pleuras pulmonares. Tiene una forma elíptica y que contiene el mediastino superior. Vamos a encontrar entre sus estructuras a la tráquea, al esófago en su parte posterior, a los nervios frénicos, al nervio vago, ¿no? Al nervio recurrente. Vamos a encontrar al callado de la aorta con sus 3 vasos que nacen de ella, que es el tronco arterial brachiocefálico, la carótida primitiva izquierda y la subclavia izquierda. ¿No? Tendré también a los troncos venosos brachiocefálicos derecho e izquierdo, a la vena ácigos y la vena cava superior, ¿no? Dentro de las principales estructuras que yo voy a encontrar en el mediastino superior. En el mediastino inferior tenemos a 3 mediastinos, como es el mediastino anterior, el mediastino medio y el mediastino posterior. El mediastino anterior, que tiene como límite anterior al cuerpo del esternón, tiene como límite posterior a la hoja anterior del pericardio, tiene como límite superior la línea que pasa por el ángulo de Lewis, carina traqueal y vértebra T4, T5, lo que es el disco intervertebral, y límite inferior lo que es a el diafragma, que contiene lo que es el mediastino anterior. Va a contener al timo, restos del timo, dicen algunos, al músculo triangular del esternón, al ligamento externo pericárdico y los vasos mamarios internos o también llamados torácicos internos. Ya esas 3 estructuras vamos a encontrar, o 4 estructuras, vamos a encontrar nosotros en el mediastino anterior. El mediastino medio, que es el que se encuentra dentro de la cavidad, en este caso dentro del saco pericárdico, tiene lo que es una cara anterior, una cara posterior y caras laterales. En su interior, el mediastino medio va a contener al órgano principal de la circulación, que es el corazón, y el nacimiento de grandes vasos y la llegada de sus grandes vasos. Dentro del nacimiento de sus grandes vasos tenemos a la aorta ascendente y el tronco arterial pulmonar. Y dentro de sus vasos llegantes tenemos la terminación de la vena cava superior, vena cava inferior y las venas pulmonares. Y paralelos al pulmón tendremos lo que es el nervios frénicos. Acuérdense que los nervios frénicos lo encuentro tanto en el mediastino superior como en el mediastino inferior, en este caso en el medio. El otro mediastino inferior viene a ser el posterior, ¿no? El posterior. Este mediastino tiene como límite anterior a la cara posterior de lo que es el pericardio fibroso posterior, ¿no? La cara posterior del pericardio fibroso es su límite anterior. Su límite posterior será la columna vertebral desde T5 hasta T12, ¿no? Desde T5 a T12. Su límite inferior será el diafragma, ¿no? Su límite superior vendría a ser lo que es el T4, T5 también, ¿no? La línea que pasa por ahí. Y su límite lateral tendría que ser las pleuras mediastínicas, ¿no? Las pleuras mediastínicas. ¿Qué encontramos en el mediastino posterior? Encontramos varias estructuras importantes, ¿no? Como es la aorta descendente, ¿no? La aorta descendente, voy a encontrar el esófago. La aorta descendente torácica sería en este caso, ¿no? Voy a encontrar al esófago, al sistema ácigos, al sistema hemiácigos y accesorio. Voy a encontrar al conducto torácico, a los nervios simpáticos, como es el esplácnico mayor, el esplácnico menor, ¿no? Entonces, algunas estructuras importantes que encontramos en este mediastino, que es el mediastino posterior.
En este mediastino encontramos a la cadena simpática torácica, que son los nervios esplánicos, ¿no? Como tenemos el esplánico mayor, que nace de los ganglios torácicos 6, 7, 8 y 9, que desciende por la columna vertebral, y tenemos al nervio esplánico menor, ¿no? Que nace de los ganglios 10, 11 y 12, pero este tiene la característica que desciende por fuera del nervio esplánico mayor, ¿no? A través del diafragma en el intersticio de la cadena simpática. Así también tenemos a los nervios vagos, al nervio neumogástrico, ¿no? También lo tenemos en el mediastino posterior. Este nervio que tiene como origen sus fibras parasimpáticas nacen en el núcleo cardiogastroneumoentérico, ¿no? Que tiene algunas diferencias con respecto al derecho con la izquierda. El nervio vago en el lado derecho va a entrar al tórax pasando por entre la arteria subclavia y la vena subclavia, ¿no? Ahí ingresa al tórax a través del opérculo del cuello, ¿no? Desciende por fuera del tronco arterial brachiocefálico, por fuera de la tráquea, por dentro del callado de ácigos mayor y por detrás de la vena cava superior. Cuando llega al esófago, ¿no? Se disocia y forma un plexo que se conoce como el plexo esofágico. Cuando pasa este plexo, vuelve a juntarse, vuelve a anastomosarse o reconstruirse y forma el tronco vagal posterior, que acompaña el esófago en el hiato esofágico a nivel de T10, ¿no? El hiato esofágico que se ubica a nivel de T10, el nervio vago derecho pasa en la parte posterior, por eso se dice que es el tronco vagal posterior. En cambio, el izquierdo, ¿no? Que desciende por fuera de la carótida primitiva izquierda y por detrás del tronco venoso izquierdo, ¿no? Entra después por el callado aórtico, donde da su rama recurrente, desciende por detrás del pedículo pulmonar izquierdo y delante de la aorta torácica descendente, y cuando llega al esófago también se disocia y forma lo que se conoce como el plexo esofágico, que también se vuelve a reconstruir y vuelve a reconstruir y forma lo que es el tronco vagal en este caso anterior. Acuérdense que el izquierdo va anterior al esófago y el derecho va posterior al esófago. Por eso que el izquierdo forma el tronco vagal anterior y el derecho forma el tronco vagal posterior. Ambos acompañan al esófago y pasan en el hiato esofágico a nivel de T10 para ingresar ya a la parte abdominal. Algunos ramos colaterales de torácicos del nervio neumogástrico, el recurrente que ya lo hemos estudiado, nervios cardíacos inferiores que se dirigen al corazón, ramas pulmonares que ingresan lo que es, forman el plexo pulmonar y ramas esofágicas que forman lo que es el plexo esofágico. Otro nervio importante que encontramos nosotros en el mediastino es el nervio frénico, que nace de las ramas del plexo cervical a nivel de C3, C4 y C5, ¿no? De las raíces cervicales C3, C4 y C5. Este nervio frénico, que se encuentra tanto en el mediastino superior como el mediastino inferior, a la derecha desciende en el mediastino por fuera del tronco brachiocefálico, ¿no? Por fuera del tronco brachiocefálico, derecho. Y después por fuera de la vena cava superior, para enseguida pasarse por delante del pedículo pulmonar y desciende verticalmente a lo largo de la cara lateral del pericardio hasta el diafragma, ¿no? Son paralelos al diafragma, al pericardio. Y el de la izquierda cruza la cara anterior del arco aórtico, ¿no? Y luego pasa por delante del pedículo pulmonar izquierdo, desciende por la cara lateral del pericardio, oblicuamente hacia adelante, y aborda el diafragma por detrás de la punta del corazón, ¿no? Donde ya se dividen sus ramos musculares y abdominales. En conclusión, el nervio frénico que se forma en el de raíces cervicales C3, C4 y C5, pasa por el mediastino superior y luego ingresa al mediastino medio, paralelo al pericardio fibroso, ¿no? Para terminar en el diafragma, que es su punto o su objetivo, donde logra lo que es inervar a este músculo para la respiración, sobre todo para el movimiento inspiratorio. La otra estructura que hay que ver es el pericardio, una estructura que envuelve a la estructura más importante que tiene el sistema cardiovascular, ¿no? Esta hoja que ustedes ven acá, ¿no? Que envuelve al órgano más importante que tiene el sistema cardiovascular, que es el corazón. Y esa hoja se le conoce como pericardio. ¿Qué hay que saber del pericardio? Que se divide en dos hojas a su vez, ¿no? Tiene un pericardio externo que es el fibroso y uno más interno que es el seroso, ¿no? Y este seroso a su vez se divide en una lámina parietal,
y una lámina visceral. En total, el pericardio son 3 hojas, ¿no? El pericardio fibroso, el pericardio seroso con sus 2 hojas, parietal y visceral. El fibroso, como ustedes ven, está adherido a las paredes del mediastino, fijado con ligamentos, ¿no? Lo que le dan la fijación al pericardio. El seroso, su hoja parietal está íntimamente adherida al fibroso y el venoso está íntimamente adherida en este caso, al pericardio del corazón, ¿no? Al pericardio del corazón. Entonces, este pericardio se divide así. Vamos a hablar del pericardio fibroso, un momentito. Muy bien. Entonces, el pericardio fibroso, ¿no? Que tiene la forma de un saco, perdón, que es un saco que tiene la forma de un cono o una pirámide hueca, presenta lo que es una base, presenta una cara anterior y posterior y 2 caras laterales, derecha e izquierda, y presenta un vértice. La base está adherida al centro cardiofrénico del diafragma, ¿no? Tiene una forma triangular, tiene un borde anterior y tiene 2 bordes posteriores, un borde posterior izquierdo y un borde posterior derecho, ¿no? Que es el ángulo en realidad donde se ubica la vena cava inferior. Tiene caras, lo que es la cara anterior, ¿no? La cara posterior y las caras laterales derecha e izquierda. La cara anterior va desde el diafragma al pedículo vascular, tiene una forma triangular y el vértice corresponde al ápex cardíaco, ¿no? La cara anterior. La cara posterior es cóncava, es menos alta que la cara anterior, va en sentido vertical desde el diafragma a la pulmonar derecha, ¿no? En sentido transversal entre las venas pulmonares, está en la parte posterior. Y lo que es las caras laterales, en este caso la derecha, que es vertical, va del diafragma a la vena cava superior, por esta zona, y la izquierda, que es convexa, que se ve, ¿no? Es convexa, se adapta a la superficie cardíaca, deja la impresión cardíaca en la pleura mediastínica de izquierda y es atravesado por las venas pulmonares izquierdas, ¿no? Entonces, una cara anterior, una cara posterior, cara lateral izquierda, cara lateral derecha, una base y un vértice. El vértice, que es truncado, ¿no? Representado por la circunferencia que rodea
la emergencia en la base cardíaca, ¿no? Acá se encuentran los vasos, hacia adelante, parte del borde derecho de la vena cava superior, ¿no? Cara anterior del arco de la aorta, ¿no? Este viene a ser el vértice. Donde se origina el tronco brachiocefálico, la arteria pulmonar izquierda y la cara izquierda del corazón. Hacia atrás se relaciona con la cara posterior de la arteria pulmonar derecha hasta la cara interna de la pulmonar izquierda. El pericardio va a estar en relación lo que es al mediastino fijado por ligamentos, ¿no? Que le permiten esta fijación. Así tenemos 3 ligamentos y una lámina. Hacia anterior tenemos el ligamento externo pericárdico, que es este de acá, ¿no? Que va desde la cara posterior del manubrio y el cuerpo del esternón hacia lo que es la cara anterior del pericardio fibroso, ¿no? Tenemos hacia atrás el ligamento vértebro-pericárdico, que va desde la columna vertebral, específicamente de las aponeurosis prevertebrales cervical inferior, hasta la cara posterior del pericardio. Tenemos lo que es el pericardio frénico, ligamentos pericardiofrénicos, que son estos de acá, que son 3 haces, ¿no? Uno central y 2 laterales, ¿no? O también se llama anterior y 2 laterales, tanto lateral derecho como lateral izquierdo. Y por último tenemos la lámina, que parte del timo, pasa por la tiroides hasta el pericardio, lo que se llama la lámina tiro pericárdico, ¿no? Es una vaina tiroidea que se prolonga hacia el timo y esto se conecta con el pedículo anterior, ¿no? Sobre todo con el pedículo anterior. Por otro lado, tenemos la otra parte del pericardio, que es el pericardio seroso, ¿no? Que es interna y esta se subdivide en 2 láminas. Una lámina visceral, o también llamado epicardio o pericardio, y una lámina parietal, ¿no? La lámina visceral o epicardio o pericardio está en relación íntima al corazón, ¿no? Está en relación íntima al corazón. Está adherida. Y la otra es que la otra lámina, que es la lámina parietal, está íntimamente adherida a lo que es al pericardio fibroso, ¿no? Entre la lámina visceral y la lámina parietal del pericardio seroso está lo que es la cavidad pericárdica, ¿no? La cavidad pericárdica, que encuentra un líquido pericárdico que permite la distensibilidad del corazón, ¿no? Permite el roce del corazón con otras estructuras. Entonces acá tenemos el pericardio seroso con sus 2 láminas, la lámina parietal, que está íntimamente unido al pericardio fibroso por su cara interna, y la lámina visceral o epicardio o pericardio, que está en relación íntima al corazón, excepto en los grandes vasos donde no tenemos lámina visceral o epicardio. No, ahí no tenemos en el origen de los grandes vasos, sino lo tenemos en la cara externa del corazón. Los vasos sanguíneos llevan en una cubierta serosa en este lugar que está dado por la lámina epicárdica, ¿no? Una lámina que va y cubre los vasos, los grandes vasos que se encuentran lo que es en la base del corazón. Tiene lo que es un pliegue preaórtico de contacto y tiene los pliegues vestigiales de Marshall que permiten la fijación de estos vasos, ¿no? A la base del corazón. La cavidad cardíaca, que es un espacio virtual que está formado por la lámina parietal y la lámina visceral del pericardio seroso. Tiene un líquido que se llama líquido pericárdico y que esta cavidad en algunos lugares forma unos recesos o también llamados fondos de saco. Así tenemos el fondo de saco anterior preaórtico, ¿no? El fondo de saco anterior o preaórtico, que está ubicado en la parte más alta del arco aórtico, ¿no? Forma una depresión que cae lateralmente en la vena cava superior y en el tronco de la arteria pulmonar, ¿no? Para finalmente llegar a la orejuela derecha. Hay un seno que se forma a nivel transverso del pericardio de Thiele. No es un espacio ubicado entre el pedículo arterial y la aurícula izquierda de forma transversal y está delimitado por atrás de la arteria pulmonar donde discurre lo que es la arteria coronaria, ¿no? En esta zona. El receso retrocavo de Hallison, ¿no? Que se ubica lo que es en la vena cava superior, y la vena pulmonar derecha. El seno oblicuo posterior de Haller,
que se ubica detrás del corazón, ¿no? Detrás de la aurícula hasta la arteria pulmonar derecha. La irrigación del pericardio es una irrigación no sistematizada, proviene de varios afluentes. Entre ellos tenemos a las arterias mamarias internas, a las arterias pericardiofrénicas superiores, a las arterias frénicas inferiores, incluso la arteria tiroidea media, ¿no? Que a veces es irregular. Dentro de las venas, estas van lo que es al sistema ácigos y a las venas frénicas superiores. Los linfáticos van a las cadenas frénicas, a las cadenas intratraqueobronquiales y a las intradiafragmáticas. Dentro de la inervación, tenemos la inervación del nervio frénico, la inervación vaga, ¿no? A través del nervio vago, la cual le da inervación parasimpática, y la inervación simpática que proviene del plexo subepicárdico, que proviene del plexo pericoronario. Entonces su inervación es tanto simpática y parasimpática. Muy bien. Entonces ahí hemos hecho rápidamente el resumen de la anatomía del pericardio y lo que es el mediastino, que es lo que ahora vamos nosotros a repasar en la práctica, reconocer las estructuras sobre todo que se encuentran en los mediastinos, ¿no? Que es el objetivo de esta práctica de hoy. ¿Alguna pregunta? Si alguien falta agregarse a la asistencia, por favor de una vez ponga su nombre y apellido antes de cortar la transmisión. Muy bien, chicos, entonces vamos a dejarlo ahí. Ya más tarde nos vemos en la práctica para reforzar lo que hemos estado conversando el día de hoy. Bien, chicos, nos vemos. Que tengan un bonito día. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Gracias. Hasta luego.